A ver, ¿no les ha pasado? Hay mañanas en las que uno se despierta y siente que la vida es como un bucle infinito. Uno agarra el teléfono, anda a las corridas todo el día, llega el cansancio, la cama, y al día siguiente, ¿qué pasa? El ciclo se repite. Y así, casi sin darnos cuenta, los días se convierten en semanas, las semanas en meses, y de repente, en un rincón de la mente, aparece esa pregunta incómoda. Oye, ¿esto es de verdad vivir o es solo existir? Bueno, la clave para romper ese ciclo está en una verdad muy, muy simple. Son esas pequeñas acciones de cada día, ¿saben? Ellas son las que nos anclan al presente, o mejor aún, las que construyen, ladrillo por ladrillo, ese futuro que soñamos. Por eso, hoy vamos a meternos de lleno a analizar 10 hábitos que, créanme, de verdad transforman vidas. No son inventos, son prácticas que tienen respaldo en la psicología y en la experiencia real. Y ojo, para quienes se queden hasta el final, les tengo un hábito extra. Uno del que casi nadie habla, pero que, lo cambia todo. Así que, ¿listos? ¡Comencemos! Pensemos en esto, ¿qué es lo primero que hace la mayoría de la gente al despertar? Exacto, agarrar el teléfono. Y ahí está el problema, ¿no? Que uno empiece el día en modo reacción, totalmente inundado por mensajes, noticias y las distracciones de los demás. Pero, ¿y si probamos una alternativa? Imaginen esto, dedicar los primeros 10 minutos después de despertarse a uno mismo. Nada de teléfono, cero notificaciones, solo un vaso de agua, sentarse en silencio y hacerse una sola pregunta. A ver, ¿qué es lo que de verdad importa para mí hoy? Miren, este ritual tan simple tiene un poder increíble. Reprograma el cerebro. En lugar de dejar que el mundo de afuera dicte nuestro estado de ánimo, uno toma el control del día desde el primerísimo momento. A ver, no se trata de correr un maratón todos los días para estar bien, ¿eh? Pero nuestro cuerpo está hecho para moverse. Y aquí es donde entra una regla súper simple, pero genial. Cuando ataca la pereza o esa sensación de estancamiento, el truco es moverse solo por 2 minutos. Sí, 2. Unos estiramientos, unas flexiones, caminar por la habitación, lo que sea. ¿Por qué funciona? Porque el movimiento genera emoción. Lo más difícil siempre es empezar. Y con esto como que engañamos al cerebro para que dé ese primer pasito. Y lo más curioso es que casi siempre esos 2 minutitos terminan siendo 20. Vivimos en la era del famoso multitasking, ¿verdad? Pero seamos honestos, la multitarea no nos hace más productivos, solo nos distrae más. El verdadero poder está en el enfoque. Se trata de elegir una tarea importante al día y dedicarle 1 hora de atención plena. Y cuando digo plena, es plena. Sin teléfono, sin 1000 pestañas abiertas en el navegador, sin ruidos que molesten. Esto tiene un nombre, de hecho. Los expertos lo llaman trabajo profundo. Y la idea es esta. 1 hora de enfoque real, genuino, vale muchísimo más que 5 horas de trabajo todo disperso. Es un hábito que va sumando, como un interés compuesto, y con el tiempo, el impulso que se siente en el trabajo, en los estudios, hasta en la creatividad, es increíble. Nuestro cerebro simplemente no está hecho para estar pegado a una pantalla hasta las 2 de la mañana. ¿Les suena esa sensación de cansancio y ansiedad nocturna? Bueno, viene de ahí. Un hábito súper poderoso para combatir esto es lo que podríamos llamar el atardecer digital. Es fácil, se fija 1 hora, por ejemplo, las 9:30 de la noche, y a esa hora se apagan todas las pantallas. Y esa última hora del día se puede usar para cosas como leer, escribir, charlar con alguien o planificar el día siguiente. El resultado es brutal. No solo se duerme mejor, sino que se recuperan las noches, ese tiempo que a menudo subestimamos, pero que es clave para reflexionar y crecer. ¿No les pasa que a veces las semanas simplemente pasan sin una dirección clara? Una solución buenísima para eso es el reinicio semanal. Consiste en dedicar 30 minutitos, digamos el domingo, para hacer un balance. Es simple. Primero, revisar la semana que pasó. ¿Qué funcionó? ¿Qué no? Y después establecer las 3 prioridades más importantes para la semana que empieza. Un tip extra, hasta ordenar un poco el escritorio o la habitación ayuda. Este hábito le da al cerebro esa sensación de borrón y cuenta nueva. Es como pasar de vivir en piloto automático a vivir con intención. Ok, aquí va una verdad que a veces olvidamos. La gente que nos rodea moldea nuestros hábitos. Muchísimo. Por eso existe una regla genial, la regla de la energía social. La idea es que por cada interacción con alguien que nos drena la energía, que es negativo, uno debería buscar un equilibrio con al menos 5 interacciones positivas. Y esto puede ser cualquier cosa, ¿eh? Escuchar un podcast que inspire, llamar a un buen amigo, meterse en una comunidad online que aporte algo bueno. Y créanme, esto es absolutamente crucial. ¿Por qué?
Porque el entorno que nos rodea tiene un poder inmenso. A veces, incluso, es más fuerte que nuestra propia fuerza de voluntad. Así que diseñar ese entorno a conciencia es clave. Bien, ahora pasemos a un hábito que tiene el poder de reconfigurar hasta la química de nuestro cerebro. Mucha gente cree que la felicidad llega como una recompensa después de lograr algo, ¿no? Cuando consiga X, seré feliz. Pues, ¿saben qué? La ciencia sugiere que es justo al revés. Es la felicidad la que nos impulsa a lograr cosas. Y hay un hábito súper simple para cultivar esto. Cada noche, antes de dormir, anotar 3 pequeñas cosas por las que uno siente gratitud. Pero ojo, no cosas genéricas como el trabajo. Detalles específicos. El sabor del café de esta mañana, esa caminata de 10 minutos que hice al sol, la sonrisa de esa persona en la calle. Esta práctica de la gratitud, poco a poco, reconfigura el cerebro para que se fije en lo positivo. Y ese pequeño cambio de perspectiva lo transforma absolutamente todo. Pensemos en esto por un segundo. ¿Qué pasaría si uno dedicara solo 20 minutos al día a aprender algo nuevo? Pues miren, al cabo de un año, eso se traduce en más de 120 horas de conocimiento acumulado. 120 horas es tiempo más que suficiente para empezar a dominar una nueva habilidad. Y no tiene que ser algo complicado. Puede ser leer un libro, hacer un curso en línea o incluso ver una conferencia interesante en lugar de scrollear sin fin. Aquí la clave no es la velocidad, es la constancia, porque al final del día, cuando uno deja de aprender, también deja de crecer. Nuestro mundo está lleno de ruido, ¿no? Música, notificaciones, podcasts, todo el tiempo. Pero el cerebro también necesita silencio. Y la práctica es muy simple. Empezar y terminar el día con solo 10 minutos de quietud, nada más. Solo sentarse, respirar y dejar que los pensamientos fluyan, que se asienten. Les advierto, al principio puede ser hasta incómodo, pero con el tiempo ese silencio se convierte en una especie de superpoder. Es como un espacio fértil para que aparezca la claridad y las nuevas ideas. Esa búsqueda de la perfección, cómo nos puede paralizar. Es muy común eso de esperar el momento ideal, ¿verdad? Tener el plan perfecto, todas las habilidades al 100%, la oportunidad de oro, pero la realidad es que ese momento nunca llega. La verdadera clave es empezar antes de sentirse totalmente listo. Mandar ese correo, publicar ese primer video, lanzar ese proyecto aunque no esté perfecto, porque es la acción la que construye la confianza, no al revés. Y bueno, llegamos al hábito extra, el que les prometí al principio, y es más bien una pregunta que uno se puede hacer cada semana. La pregunta es esta: si yo tuviera 80 años y estuviera mirando mi vida hacia atrás, ¿esto que hoy me está estresando tanto, de verdad importaría? Este ejercicio mental de verdad es increíblemente poderoso. Elimina todo el ruido, el ego, esa necesidad de compararse con los demás, y ayuda a vivir más en sintonía con lo que es fundamental. Porque al final del camino, ¿qué es lo que cuenta? No es el dinero, no es el estatus, son los momentos que creamos, las relaciones que cultivamos y la persona en la que nos convertimos. Miren, estos 10 hábitos más este extra tienen el potencial de cambiar una vida. Claro, no de la noche a la mañana, pero con constancia transforman por completo quiénes somos. Así que la pregunta que queda flotando en el aire es: ¿con qué hábitos se podría empezar hoy mismo? Y es una pregunta importante, porque piénsenlo de esta forma. Nuestro yo del futuro nos está observando en este preciso instante, y en silencio está esperando que la respuesta sea empezar hoy.